Vamos a comenzar el desarrollo de este tema que tiene mucha importancia. Esta tiene que ver con la finalidad de la educación. Al plantear el tema de la finalidad de la educación, tenemos que considerar, en primer lugar, cuál es la finalidad de la educación en sí misma, como tarea. Pues. La educación como tal, ¿qué pretende? ¿Qué busca? Segundo, ¿cuál es la finalidad de la educación en relación al educando? Desde la perspectiva del que es educado. Y en tercer lugar, ya, ¿cuál es la finalidad de la actividad educativa en cuanto tal? En cuanto se está realizando como tal. Otra pregunta importante, ¿tiene el fin de la educación relación con el ideal de ser humano propuesto por la sociedad? Esta pregunta es indispensable, porque se supone que todo proceso educativo tiene que ver con, o se inserta en una sociedad, una comunidad, y esa comunidad, esa sociedad tiene un sistema, unos ideales, una propuesta o lo que sea, un proyecto. Y la educación, obviamente, tiene que adecuarse a esa sociedad. Porque se afirma que la educación busca humanizar al ser humano. Pregunta fundamental, porque lo que se trata es educar al ser humano y educarlo como humano, como ser humano. Cualquier otra pretensión sería absurda, irrelevante. ¿Qué dimensiones abarca? ¿Qué dimensiones del ser humano abarca el proceso educativo, la tarea educativa? ¿Todas las dimensiones? ¿Solo una parte de las dimensiones? Es decir, una pregunta puede parecer innecesaria, pero sí es muy necesaria, sobre todo cuando se desvirtúa un poco lo que significa la educación en su totalidad. Vamos a comenzar con un texto de Foulard, que hemos citado anteriormente, y que tiene mucho que ver con lo que queremos plantear en estos temas. Decía Foulard, no hay modo de pensar en el hecho educativo sin referencia a su para qué educamos. Al fin y al cabo, siempre que se educa a alguien para algo, claro. Este para algo es consustancial a la acción formadora. Constituiría un despropósito considerable poner en marcha un proceso educativo, que será este, pudiendo siempre ser otro, sin haber decidido con anterioridad la meta del proceso iniciado. Hablar, por tanto, del fin de la educación supone hablar de la finalidad del ser humano, que es el sujeto educado. Sujeto y objeto y fin de la educación. Desde la perspectiva metafísica, obviamente podemos afirmar que la finalidad educativa general viene determinada por el ser del hombre. ¿Por qué se habla de la perspectiva metafísica? Porque precisamente el ser es un concepto metafísico, el más importante, el más global, el primero de todos, del que surgen todas las demás consideraciones o reflexiones filosóficas. Lo mismo pasa con nuestro tema. Vamos a educar al ser humano. Sí, pero ¿qué es el ser humano? El ser del hombre. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es la naturaleza específica del ser humano? Todo ello significa que cada ser humano encuentra el sentido esencial de su vida en la realización de sí mismo, claro, de sí mismo como ser humano, de acuerdo a su propia naturaleza. Porque es la propia naturaleza del ser humano lo que da la medida de la finalidad educativa. Tenemos que educar al ser humano de acuerdo a lo que es propio de su naturaleza, o mejor dicho, de acuerdo a su naturaleza, decía Hubert Heinz, un autor alemán. Este gráfico nos puede ayudar a entender un poco lo que estamos tratando de plantear. Primero tenemos una cosmovisión. Vivimos en una sociedad, en una comunidad, y esa comunidad, esa sociedad y nosotros mismos tenemos una cosmovisión. Es decir, tenemos un ideal de ser humano. Ese ideal se transforma en el fin de la educación, porque de lo que se trata es
alcanzar la realización plena del ser humano de acuerdo a ese ideal. Luego vendrán los fines específicos, es decir, descenderemos a las distintas dimensiones o esferas del ser humano para ver cómo se consigue ese fin último, ese ideal humano que nos está proponiendo la misma sociedad. Vamos a ver entonces un poquito con más detenimiento lo del ideal humano, que es importante. La educación, como proceso de formación humana, parte de una realidad, que son las condiciones originarias del ser humano en sus dos aspectos o vertientes, tanto el aspecto individual como el aspecto social. Y se dirige a un ideal, esa imagen humana que se quiere realizar, que es el ideal humano que nos plantea la cosmovisión que nosotros tengamos personalmente y socialmente. La educación, como un proceso de formación humana, parte de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Las condiciones originarias del ser humano en sus dos vertientes, tanto individual como social. Y se dirige a un ideal, que es la imagen humana que queremos realizar, esa imagen que hemos descubierto en esa, o que hemos establecido en esa cosmovisión. Este ideal, aunque se presenta como particular a cada persona, obviamente, tiene un carácter universal, evidentemente, porque es el ideal de toda una sociedad, de toda una agrupación, de toda una comunidad. Pero a cada uno de nosotros se nos presenta como algo particular. Pero claro, no se presenta de un modo absoluto, no hay un modelo exacto al cual que tenemos que seguir, no. Ese modelo tiene que ir adaptándose a la realidad concreta de cada uno de nosotros, porque cada persona vive una realidad distinta, histórica, política y socialmente considerada. No somos seres repetibles, ¿no? Cada uno de nosotros es distinto. Distinto, pero dentro de una unidad que es la sociedad, que es la comunidad. Cada ser humano llega a realizar ese ideal en la medida, obviamente, de sus posibilidades y también de sus esfuerzos existenciales, es decir, de su trayectoria, de todo el esfuerzo que debe poner en ir alcanzando ese ideal a base de ir perfeccionándose individualmente. La educación, por eso se dice que es teleológica que viene de telos, del griego telos, que significa fin. ¿Por qué? Porque responde a fines. Y el proceso educativo es una realización del fin que ha impulsado su comienzo. Después sigue impulsando su desarrollo y, por supuesto, lleva al proceso hasta su fin, o hasta su terminación, ¿no? Pero siempre es el fin de la educación es lo que va marcando la pauta, va señalando lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer para poder llegar a esa realidad, a ese fin. El fin actúa constantemente como punto de referencia, de orientación en todo el proceso educativo. Se lo señalaba con mucho acierto Mantovani, es decir, es el fin es el punto de referencia, es la orientación, es lo que debe marcar todo el proceso educativo. Qué importante es esto en la sociedad actual, donde estamos viviendo un momento difícil, porque es un momento en el que hay ausencia de referencias sólidas. Al no haber referencias sólidas, el fin de la educación es prácticamente imposible establecerlo, porque va a variar en cada instante, porque no hay referencia, no hay con qué relacionarlo. Nosotros tenemos que relacionar ese fin de la educación con la referencia fundamental, que es el ideal que nos hemos propuesto. El ser humano vive desde una concepción del mundo, desde una cosmovisión, y es una concepción de la vida, del mundo, que nos lleva a actuar de una determinada manera, o si se quiere, que nos lleva a aspirar a algo que no hemos alcanzado todavía. Y esa visión de la realidad, del mundo, de nosotros mismos, tiene que
ser unitaria, tiene que ser global en las sociedades humanas. No puede ser que se diversifique en concreciones a veces, pero el ideal último debe ser el mismo, como seres humanos. La educación parte, por tanto, de una idea global de la vida, de una imagen plena, de una concepción unitaria y central del universo y del ser humano. Ese es el punto de arranque en cualquier reflexión que tengamos que hacer con respecto a la educación. Y todo el proceso educativo, obviamente, está dependiendo de las fluctuaciones de lo que es y de lo que se quiere ser. Eso puede ir puede realizarse por etapas, puede haber transformaciones, puede haber momentos diferentes. Pero lo importante es que hay algo que nos marca cómo debe ser el proceso, y eso nos marca la naturaleza humana y ese modelo o ese ideal que nos hemos propuesto. Es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Es la que nos lleva a tener una concepción de la realidad de un modo global, de un modo determinado. Siendo la educación una actividad, necesariamente reclama que toda reflexión pedagógica también hace referencia a la acción y finaliza en ella. La educación, el acto educativo es una acción y la reflexión pedagógica tiene que hacer referencia a esa acción, no puede quedarse separada de la acción. Por ello mismo tenemos que indagar sobre la finalidad del saber educativo, en primer lugar, saber pedagógico, y luego relacionar ese saber con las prácticas pedagógicas, con las acciones educativas. Tiene que haber una interacción, por tanto. Es lógico que esto suceda así, porque en cualquier actividad humana sucede eso. Hay una teoría y una práctica. Las dos cosas tienen que estar entrelazadas. Yo abiertamente planteo que todo intento de reducir la finalidad educativa a un objetivo, a un propósito externo y no interno, es decir, externo puede ser decir que capacitar a la persona para una actividad y dejando por un lado lo interno, es un verdadero error, un error gravísimo. Porque si la educación fuese simplemente la influencia intencional ejercida sobre el educando para que desarrolle una determinada actividad o se adecue pues, a un determinado modo de ser, entonces, bueno, quedaría reducida la educación simplemente a la actividad del docente, que es la causa eficiente de la educación. En cambio, él mismo como causa también eficiente, porque el educando también es causa eficiente, queda relegado a un segundo lugar. O simplemente queda aunque el proceso educativo tienda a diversos fines, dependiendo de los objetivos propuestos en un determinado acto pedagógico, dependiendo del área en la cual estamos realizando la actividad pedagógica, ya sea pues intelectual, estética, moral, etcétera, religiosa, tiene que haber un fin último. El fin último que es el que nos orienta, el que nos marca la pauta, el que nos dice allá tengo que llegar. Y todos los fines intermedios deben orientarse hacia ese fin último. Esa es una tarea importantísima en la cual tenemos que estar pendientes, porque a veces por las exigencias de la acción pedagógica concreta nos olvidamos un poco cuál es el objetivo final. En síntesis podemos decir, siguiendo a González Álvarez, que hay como tres facetas a la hora de analizar el fin de la educación. La primera, la finalidad de la educación en sí misma. Considerar la educación como una actividad propia, específica. Entonces, la educación debe estar ordenada a algo, como cualquier actividad, y debe contener una totalidad, es decir, algo que le corresponde a su misma naturaleza. Eso significa que la educación se orienta enteramente a lograr la perfección del ser humano, sea individual o socialmente considerado. En segundo lugar, la finalidad de la educación en
relación al educando. Si la educación se orienta al educando, la finalidad de la educación tendrá que subordinarse al fin del ser humano, obviamente. Si la finalidad de la educación es la perfección, quiere decir que entonces la educación debe favorecer la perfección del ser humano. Eso es el objeto propio de la educación. En tercer lugar, la finalidad de la actividad educativa, es decir, la acción pedagógica concreta que pretende. Bueno, hay un principio filosófico que dice que toda gente obra por un fin. Nosotros como educadores obramos también por un fin. La gente educativa, que somos nosotros, nos dirigimos al fin, a ese fin, de la educación y del educado. Por tanto, lo que buscamos nosotros es que el educando alcance el pleno desarrollo, su pleno desarrollo, el desarrollo de todas sus capacidades. El fin del educador y el fin del educando, por supuesto, como podemos observar, están perfectamente relacionados. Además, el acto educativo se subordina a la educación y la educación se subordina al ser humano, así que los tres están perfectamente relacionados, concatenados. Podemos decir que el fin primario del acto educativo, es decir, aquello a lo que por su misma naturaleza se ordena la actividad del educador, es la producción de la educación en el ser humano educando, que es el objeto, el fin. Podemos afirmar que el fin del ser humano condiciona al de la educación porque determina, la finalidad del ser humano determina cuál debe ser entonces la finalidad de la educación del ser humano, obviamente. Y este determina el fin de la actividad educativa. ¿Sí? Este es el que nos determina a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la perfección del ser humano. Mantovani ofrece otro enfoque interesante a tener en cuenta. Partiendo de lo que él llama la axiología pedagógica, la teoría de los valores pedagógicos, afirma que el fin no hace sino referencia al para qué de una entidad, ¿no? Ese fin provoca un querer que está condicionado por la facticidad, es decir, está condicionado por hechos concretos que hacen posible alcanzar esa finalidad. Solamente lo que es posible realizar, es decir, solamente lo que yo puedo expresar con hechos concretos se convierte en fin. Yo no puedo pretender establecer un fin que sea lejano, que rebase pues lo real y esté fuera del progreso o del progreso de la persona humana en este caso. Además, como el fin tiene siempre asiento en el valor, porque los valores se relacionan con los bienes y con los fines, o si se quiere, el fin está relacionado con una jerarquía de valores, una jerarquía de bienes o de fines, entonces el fin se convierte en un deber ser. El fin es a lo que yo debo tender. Y además de convertirse en un fin, se convierte pues en una norma. Es decir, se convierte en un proyecto que tengo que alcanzar. Ese fin normativo, porque el fin se convierte en norma, condiciona las inclinaciones subjetivas y las realizaciones también objetivas. Es decir, condiciona a todo el ser humano y a todo el proceso. Por tanto, está por encima de factores, de todos los factores reales del proceso educativo. Porque es un deber ser. Alcanzar el fin de la educación es un deber ser, es una norma que condiciona toda la actividad docente. El ser humano, considerado desde la perspectiva del valor, como deber ser, presupone que es un ser que debe perfeccionarse. ¿Está claro? Obviamente. Y el deber ser se representa como una meta. Yo tengo que perfeccionarme, yo tengo que alcanzar tal grado de desarrollo, esa es la meta final a la que yo tiendo, la que yo debo alcanzar.
Mantovani señalaba tres aspectos que determinan el fin de la educación. Luego nosotros le vamos a dar una interpretación más personal. Pero estos tres aspectos son interesantes. Él decía, primer aspecto, primera finalidad, el adecuado crecimiento biofísico del educando, que incluye la maduración de las facultades naturales hasta una culminación hecha posible mediante el cuerpo, la mente, la cultura, en fin, todos los factores que intervienen. Pero es un proceso de crecimiento biofísico. Segundo, lo que él llama culturización y socialización, que es un proceso en virtud del cual los educandos realizan el aprendizaje en relación a los modos de hacerse entender el lenguaje en una sociedad determinada y en todas las demás formas de cultura y de organización social o de comportamiento social. Y tercero, lo que él llama profesionalización, quizá no es un término muy apropiado, pero en fin, y por eso entre paréntesis he puesto individualización, para entenderlo mejor, porque es la capacidad de cada uno de ser educado conforme a sus posibilidades, tendencias y su propia vocación. Esto lo traducimos en lo siguiente, que el fin de la actividad educativa no radica exclusivamente en el perfeccionamiento de la inteligencia o de la voluntad o en el desarrollo de una capacidad técnica, sino en impulsar un proceso que nosotros vamos a llamar proceso de personalización y proceso de socialización, mediante los cuales el ser humano pone en acto sus potencialidades personales al servicio de la sociedad. Es decir, el proceso de personalización te desarrolla de un modo individual como persona concreta y luego el proceso de socialización te ayuda a incorporarte en la sociedad. Veamos ahora entonces ese proceso de personalización y socialización. La primera pregunta podría ser, ¿qué significa que el ser humano debe personalizarse? Ya vamos a ver a continuación. ¿Qué aspectos incluye el proceso de personalización? Importantísimo. ¿Cuáles son las dimensiones básicas de la personalidad? Personalidad entendida no en el sentido psicológico, sino en el sentido filosófico. ¿Qué significa que el ser humano debe socializarse? ¿En qué se fundamenta la sociabilidad humana? Importantísimo. Y si la sociabilidad es innata en el ser humano o es adquirida. Bueno, eso es lo que tenemos que preocuparnos de resolver en este momento. Este gráfico podemos expresar muy bien cuál es el proceso, la dinámica de la personalización, y en eso acudimos a un filósofo español que se llama Javier Zubiri, que habla de tres términos importantes: la personalidad, la personalización y la personalidad. Personalidad es lo que corresponde, es como el supuesto que pertenece a cualquier ser que pertenezca a la especie humana, lo que él llama el filo humano. Personalidad es el carácter de ser personas, ¿no? Persona porque tenemos nuestra realidad en propiedad. Nuestra realidad es propia, es personal. Personalización es el proceso educativo, proceso formativo, en el cual la persona va realizándose como tal. Y personalidad es el resultado. Por eso decía que no es tanto en la personalidad entendida desde el punto de vista psicológico, sino más bien filosófico. Personalidad es el resultado de todo ese proceso. La persona se hace persona y una vez que se hace persona en cada momento, en cada circunstancia, va adquiriendo la personalidad que le corresponde, pero en este sentido filosófico que estamos hablando. Bueno, entonces vamos a ver la educación como un proceso de personalización y socialización en concreto. El ser humano puede entenderse como un ser individual, solitario. No se puede entender así, ¿no? Como un ser que vive solitario, aislado, ¿no? Pero tampoco puede entenderse simplemente como un ser que forma parte de un organismo social y punto. No, las dos cosas tenemos que integrar. Porque tanto una como la otra, el individualismo en este sentido, malentendido, el individualismo en el que el ser humano se aísla, no, ya sabemos que no llega a ninguna parte, y tampoco un ser
gregario o incorporado en una sociedad que no tiene ninguna capacidad de decisión personal. No sé si habrán visto la película Náufrago, que es muy interesante porque en esa película aquel personaje que llega a esa isla solo, que es el único sobreviviente del naufragio, bueno, no puede vivir solo y encontró aquella pelota de voleibol marca Wilson y aquel hombre terminó identificando aquella pelota, esa marca, de alguna manera terminó personificando aquella pelota y la trataba como si fuera una persona. Wilson, lo llamaba Wilson, porque necesitaba abrirse, necesitaba comunicarse, necesitaba relacionarse. Bueno, eso no es sino una muestra de cómo el ser humano aislado no puede vivir. El ser humano es un ser personal y a la vez es un ser comunitario y social. Desde esta perspectiva podemos establecer que todo ser humano debe alcanzar dos objetivos principales en su vida. Desarrollarse como persona única, singular y irrepetible, y eso es lo que llamamos proceso de personalización, y abrirse, disponerse, integrarse a la comunidad a la que pertenece, y es lo que denominamos proceso de socialización. Son dos objetivos o finalidades claras en el ser humano. Vamos al proceso de personalización. La personalización es un proceso obviamente dinámico, porque es un proceso de maduración en el cual el ser humano se va encontrando a sí mismo y va desarrollando todas sus capacidades, todas sus potencialidades de la manera más adecuada posible. Pero necesita ayuda, por supuesto. Pero es importante esto. El proceso de personalización es un proceso dinámico, pero es absolutamente personal, individual. Y esa personalización culmina, o debería culminar, en el propio proyecto personal de vida, ¿sí?, que cada uno se ha propuesto. Lo importante es resaltar esto. En cualquier proceso educativo tenemos que favorecer que los alumnos desarrollen ese proyecto de vida que no es impuesto, que no es el proyecto que quieren los papás o que quieren los educadores o que quieren el gobierno de turno o quien sea, no, es tu proyecto en sociedad, pero tuyo, tú en sociedad. No es la sociedad la que te va a imponer el proyecto, no, eres tú el que se va a incorporar allí de una manera personal, individual, pero de acuerdo a tu propio proyecto. La personalización, por tanto, es un proceso de individuación y de interiorización. Es por eso que la interiorización es tan importante, ¿no?, en los seres humanos. Porque si no existiera esa interiorización, que es el llevar hacia adentro, el culminar el proceso en uno mismo, en un proceso inmanente, termina en uno mismo, si no se realiza de esa manera, pues entonces nos quedamos en un ser etéreo, que no se sabe lo que es exactamente. ¿Por qué es individuación? Porque es un proceso de realización del sujeto, de la persona concreta, cada uno de nosotros. Y de interiorización porque incluye la identificación con uno mismo, con el yo personal. Hay autores que dicen lo que identifica al ser humano, a la persona, es su identidad. La identidad consigo mismo, su nombre, no el nombre que le pusieron los papás, no, el hecho de tener un nombre. El nombre me distingue de los demás, me hace distinto a los demás. La personalidad, que hablábamos antes en el primer proceso, es lo más profundamente ontológico, porque es el carácter de realidad subsistente, en la medida en que esa realidad es mi realidad. O sea, yo como persona, yo soy persona porque la realidad es mi realidad, no es tuya, no es de aquel, no es de la sociedad, no, es mi realidad, me corresponde a mí. Y eso es lo que me hace ser persona individual y persona que debe ser respetada. Pero luego, la personalidad, que decíamos, se deriva del actuar humano y representa las distintas modulaciones concretas que va adquiriendo la personalidad a lo largo del tiempo, ¿no? Es el resultado final, decíamos, ¿no? Y en el intermedio está la personalización, que es el proceso mediante el cual
el ser humano se va actualizando, se va perfeccionando, se va desarrollando, va desarrollando sus capacidades, etcétera, etcétera, con ayuda, por supuesto, de las demás personas. La adquisición de la personalidad exige, por tanto, un proceso de formación de la persona y la elección del modo de ser y de vivir que se va desarrollando a lo largo del proceso vital, que es lo que nos hace diferentes a los demás. Por tanto, la personalidad no es concebida como simple sustrato, mucho más que eso, sino como una fuente de posibilidades y de transformación. La personalidad es como toda la potencialidad de lo que yo puedo ser. El fundamento de mi historia personal. Yo voy a poder realizar mi proyecto de vida en la medida en que vaya desarrollando esas potencialidades que están en mí, en lo más profundo de mi personalidad. Es lo que se llama el fondo potencial de personalidad. Eso puede ser considerarse la personalidad. Y todo cuanto corresponda a la personalidad está incluido ya germinalmente en la personalidad. ¿Está bien? Entonces, la personalidad es como la potencialidad, lo que yo puedo llegar a ser. La personalidad es a lo que he llegado a ser en concreto. La personalidad es energía creadora que se despliega en personalidad. Creo que esta frase es muy expresiva, ¿no? Energía creadora que se despliega en personalidad. La personalidad es, en sentido estricto, lo que Javier Zubiri llama el precipitado que deja en la persona el contenido de los actos que ella va realizando. ¿Se acuerdan del precipitado, no? En química, en el laboratorio de química, ¿no? Famoso, cuando hacíamos combinaciones de una cosa con otra, en precipitado, que es lo que queda de esa combinación de distintos elementos químicos. Bueno, pues el precipitado es lo que queda después de todo ese desarrollo de potencialidad, queda un precipitado que es la personalidad, que es la persona. La personalidad no solo se refiere a hacerse persona mediante esos contenidos de los propios actos de decisión, sino también lo que queda como resultado de la influencia de otros. O sea, no solamente la personalidad, en este sentido filosófico que estamos hablando, es un resultado de mi desarrollo personal, sino también resultado de la influencia que han ejercido los educadores, etcétera, y toda la sociedad en mí, que es fundamental porque eso me va a dar un carácter especial. Ok, ¿cuáles son las dimensiones básicas de la personalización? La adquisición de la personalidad implica un proceso formativo, ya lo hemos dicho, por tanto, un perfeccionamiento intencional. Ya hemos dicho muchas veces que la educación tiene ese carácter intencional. La personalidad se actualiza en la medida en que la persona va adquiriendo personalidad. Repito, en el sentido filosófico y no psicológico. Es decir, en la medida que ese precipitado se va haciendo. Y esa actualización o esa perfección que se va alcanzando no es añadido, es algo que es intrínseco a la persona, es algo que está dentro de la persona. La educación, fíjense ustedes, además es una ayuda para formar la personalidad. Todo proceso educativo tiene que favorecer que el ser humano se desarrolle integralmente, como ser humano. ¿Se acuerdan del ideal? El ideal de la cosmovisión. Bueno, tiene que desarrollarse de acuerdo a ese ideal. Que nada le falte como hombre para poder responder a las exigencias de su propio modo de ser, que es el que le indica la naturaleza humana. La personalidad es una construcción coherente de la persona. Qué importante es esto, porque no es un mero mosaico de añadidos, ¿no? De rasgos que vamos sumando y tal, no sé qué. No, hay una unidad intrínseca, hay algo que integra todos los elementos. Nunca podemos perder de vista esa unidad. La personalidad es pretensión, por otra parte, porque supone una preferencia, un proyecto, que implica que eso, construir la figura de un determinado modo de ser. El proyecto que yo tengo de mí mismo incluye un modo de ser.
determinado, un modo de estar en la realidad. Y por tanto es un modo de ser del propio yo en esa realidad. Eso es claro y hay que ver la importancia que tiene el respetar el proyecto de vida de cada persona. Ahora bien, ese proceso de personalización, obviamente, que es un proceso de educación, de formación, no termina nunca. Comienza en el periodo de gestación y termina, obviamente, con la muerte. Y supone un constante esfuerzo de perfeccionamiento y un esfuerzo constante de maduración. Esto es muy importante, lo vamos a ver después. Es por ello que la personalización es un proceso educativo y se desarrolla a lo largo de la vida con la ayuda, por supuesto, de las demás personas. Y como proceso, la personalización tiene una finalidad, que es precisamente que es la propia perfección, según hemos visto antes. Perfección que ya en el proceso mismo de personalización no es sino la realización del propio proyecto personal de vida. Por eso, cuando una persona no ha logrado realizar su proyecto de vida, ahí viene la crisis, ahí viene la angustia, ahí viene la desesperación de alguna manera. Qué importante es tener esto en cuenta en nuestra tarea permanente, diaria. Bueno. La finalidad última del proceso educativo, entonces, no puede ser otra que ese ser humano que tenemos delante, ese alumno, ese educando, alcance su plenitud. Obviamente no es la plenitud absoluta, no es la perfección absoluta, porque eso nunca vamos a poder alcanzar, pero sí es su plenitud como ser humano individual, ¿no? Como alcanzar una personalidad madura, la madurez propia, la que le corresponde. Bueno, proceso de socialización, que es paralelo, se desarrolla al mismo tiempo, no es uno primero y otro después, no, al mismo tiempo. Porque la socialización, primero la socialización es necesaria porque socializarse no está implícito en la naturaleza humana, es decir, no, el tener que socializarse sí, pero no el cómo. No es algo genético, no es algo constitucional, es algo que viene de afuera. No tiene nada que ver con la biología, más bien tiene que ver con el trato, con la comunicación con los demás seres humanos. Es, por tanto, un aprendizaje. En definitiva, la socialización no es algo instintivo, ¿no? Se aprende a vivir en sociedad, se aprende a socializar. Pasiano Fermoso, ya creo que lo hemos citado en otras ocasiones, decía que la socialización es un proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, mediante el cual el individuo, la persona, asimila las pautas, normas y costumbres compartidas por los miembros de la sociedad y aprende a conducirse de la forma más común en ella, adaptándose y abriéndose a los demás. Este es el sentido más genérico, pero no es suficiente. Ya veremos que esto no es suficiente, porque esto es una concepción como demasiado clásica, demasiado impositiva de la sociología. Vamos más allá. Quintana Cabanas dice otro aspecto importante. Como todo organismo vivo, la sociedad tiene necesidad de renovar los elementos que la conforman y por tanto se hace necesario favorecer los cambios que se requieren y progresar, como es lógico. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la socialización que se produce, dice, a través de la educación, genera nuevas ideas y actitudes propulsoras de esos cambios. Y esto implica desarrollar en las personas la originalidad y la capacidad creativa. Entonces ya no es simplemente transmitir lo que ya han realizado otros anteriormente, sino transmitir eso, pero dejando abierto o favoreciendo más bien que los educandos puedan transformar. ¿Te acuerdas que lo decíamos antes cuando hablábamos de las tres actitudes que señalaba Zubiri con respecto a la tradición que recibimos de nuestros antepasados? Entonces, son dos perspectivas distintas, la que señala
Fermoso y la que señala Quintana Cabal. Pero no son contradictorios. Y nosotros lo que vamos a insistir es que la socialización exige la interiorización, por supuesto, por parte de la persona, de ese modo de vivir propio de la sociedad en la que se encuentra, pero eso no significa que se convierta en uno más, en un ser igual a los demás, bueno, sí, en una simple copia, ¿no? Sino que cada persona se integra en la sociedad según su propia manera de ser, según su propia originalidad. Qué importante es esto. Vamos a culminar con algo que es fundamental. El entender por qué el objetivo final, el último término, es lograr la madurez del ser humano, ¿no? Vamos a ver qué es lo que significa. El ser humano alcanza su pleno desarrollo a lo largo de toda su existencia, ¿no? A través de la educación, de la formación, los seres humanos, hombres y mujeres, llegan a la madurez cognitiva, emocional, afectiva, etc. Todas las dimensiones que podamos añadir de ella. Pero tienen que llegar a esa madurez, por supuesto. Si no se llega a esa madurez, hemos fracasado. Pero este proceso de maduración incluye etapas. Desde luego, desde el nacimiento, incluso antes. Infancia, pasando por la pubertad, la adolescencia, luego la adultez y la vejez. Hoy en día eso está cambiando, obviamente, porque ya estamos viendo que ya no se habla solo ya en una tercera edad, sino en una cuarta edad, o sea, y así vamos a seguir añadiendo cosas. ¿Por qué? Porque obviamente las circunstancias van cambiando. Yo pienso que la pubertad y la adolescencia, sobre todo la adolescencia, se ha extendido mucho más de lo que era antes, y la adultez está comenzando más tarde, pues, de alguna manera, ¿no? Y se prolonga en el tiempo mucho más. Y ya la vejez, bueno, hay que matizar muy bien lo que eso significa la vejez, porque hay distintas etapas dentro de la misma vejez. Al hablar de madurez nos estamos refiriendo al proceso de crecimiento y desarrollo global de la persona hasta llegar a su plenitud. No nos referimos en este caso al aspecto biológico, porque eso puede variar mucho dependiendo incluso de la sociedad en la que nos encontremos y de las influencias incluso hasta físicas, geográficas, etc., ¿no? Nos estamos refiriendo más bien a la madurez interior de la persona. Por tanto, madurez significa, más bien es un resultado de un proceso formativo de madurez que ha llevado a la persona a un desarrollo de su capacidad de pensar y de actuar de acuerdo a las capacidades humanas específicas que le corresponden como persona desarrollada, madura. Y aunque todo ser humano es persona desde la perspectiva ontológica, como hemos visto, desde ese momento de la personalidad, ello no es un obstáculo para considerar que desde la perspectiva ética, no digamos moral, y educativa, la personalidad humana se conquista con mucho esfuerzo, con sacrificio, un verdadero sacrificio, esfuerzo, vamos a llamar esfuerzo. Y que no todos los seres humanos alcanzan la madurez adecuada. Esta es una realidad también que constatamos a diario. No todos los seres humanos maduran de la misma manera e incluso algunos nunca maduran, cosa que es muy llamativa y muy preocupante. Incluso personas que a veces vemos nosotros que son mayores, que ya tienen una edad en la que deberían haber alcanzado la madurez psicológica, cognitiva, no la han alcanzado. ¿Por qué? Ahí está el problema. Por eso el proceso educativo no termina nunca, porque la madurez la vamos alcanzando permanentemente. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de madurez es la que debe alcanzar la persona humana? Una pregunta interesante, ¿eh? ¿Cuál es la madurez? ¿Cuáles son los rasgos? Bueno, en esto me voy a guiar o voy a dejar llevar por un autor, discípulo de Edmund Husserl, que es Max Scheler, condiscípulo de Heidegger y de Edith Stein y de otros cuantos más, que desarrolló toda una concepción muy interesante de la teoría de los valores y que fue un gran pensador, un gran filósofo que influyó bastante en su época, sigue influyendo.
Él señalaba varios caracteres mediante los cuales la persona llega a manifestarse. La madurez, ¿no? Esa madurez, ¿cómo se manifiesta en el ser humano? Él dice lo siguiente. Lo que él llama primero la cordura. Bueno, ¿qué es la cordura? Dice, la persona es dada siempre como el realizador de actos intencionales. Es decir, que los seres humanos actuamos siempre por una intención, una finalidad. Pero esa intencionalidad, esa finalidad del ser humano tiene una unidad de sentido. Es decir, hay algo que unifica esa intencionalidad, que es la que mueve a los actos humanos. El ser consciente de esa unidad, de que yo actúo siempre bajo una direccionalidad, es lo que le da sentido a la cordura, lo que llama la cordura. Y entonces la cordura aparece siempre que intentamos comprender las manifestaciones vitales del ser humano, ¿no? ¿Y qué es comprender? Bueno, dice que comprender es recrear el sentido que se encuentra en esa pluralidad de actos. El ser humano realiza una pluralidad de actos y la cordura está en tratar de unificar esos actos, ¿no? Aunque los actos se hayan realizado en distintos momentos, la cordura ayuda a unificar esos actos. Es muy interesante. Entonces, cuando un ser humano no logra conectar sus actos o conectarlos hacia una dirección determinada, bueno, ahí estamos ya de alguna manera descubriendo que ahí falta algo de madurez, ¿no? Después habla de mayoría de edad, es curioso que hable con este término. Bueno, él decía, ¿cuándo se alcanza la mayoría de edad? Cuando la persona puede advertir de forma intuitiva la diversidad entre un acto, la diversidad, es la distinción entre un acto, sea un querer, un sentir o un pensar, de un pensar externo, extraño a él. Es decir, cuando distingue entre su pensamiento, sus deseos, de los deseos y pensamientos de los demás. Eso es muy interesante. Entonces, por eso dice, textualmente lo leo, la esencia de la mayoría de edad la constituye el poder distinguir, la conciencia inmediata de poder hacer esa distinción. No el hecho de haber distinguido, sino el poder hacer la distinción. Es decir, es el comprender que yo soy distinto del otro. Qué interesante. Por tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de masificación, ¿cuál es el problema de la masificación? Esto, que las personas no distinguen su pensamiento del pensamiento de los demás, es más, no tienen un pensamiento propio. Obviamente ahí hay una inmadurez absoluta y lo expresamos con esa triste realidad de la masificación. Luego, tercera etapa, el señorío inmediato. Señorío que significa control. Señorío es dominar, ¿verdad? El que yo soy dueño de mis propios actos, ¿verdad? Y entonces el señorío inmediato, primero sobre su cuerpo, es el saberse, fíjense usted lo que dice, saberse, sentirse y vivirse a sí mismo inmediatamente como señor de su cuerpo. Por tanto, no pertenece a la persona únicamente el querer, sino también la conciencia inmediata del poderío de la voluntad. No solamente es el querer, sino el poder hacer, poder alcanzar. Por tanto, la madurez está en poder actuar, poder actuar. Para eso hace falta la libertad de actuar, porque si no tengo la libertad de actuar, libertad de acción, no puedo ejercer mi propia madurez. Por eso la libertad es un requisito tan necesario para poder desarrollarse el ser humano. Consecuencias pedagógicas que tiene todo esto. La madurez, por tanto, significa que debe haber un crecimiento armonioso de la persona. García II, un autor que también hemos citado muchas veces, decía, se habla de madurez cuando hay capacidad y claridad de reflexión para comprender la realidad, descubrir su sentido y sobre ella resolver con seguridad los problemas que la vida plantea. Los problemas que la vida plantea.
Fíjense usted, ahí es cuando hay madurez, cuando hay capacidad de comprender la realidad, descubrir el sentido de la realidad y a partir de allí resolver los problemas que esa vida va a plantear. Por lo tanto, esa madurez requiere el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Dimensión corporal, dimensión espiritual, afectiva, cognitiva, individual, social, histórica, la que sea. Ya veremos en su momento. El proceso educativo que se realiza especialmente en la infancia y en la juventud tiene unas características propias. En cierta medida son exclusivas de esta etapa, obviamente, porque cuando ya nos referimos al proceso educativo que siguen realizando los adultos, ya es otra cosa distinta. En estas dos etapas previas que estamos hablando, sobre todo la infancia, la pubertad, la adolescencia, se debe favorecer el desarrollo de las potencialidades del educando para que poco a poco, en la medida de sus posibilidades, pueda ir respondiendo a los dictados de la razón, usar sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, y todo ello pues con habilidad, con soltura, con seguridad, y al mismo tiempo que pueda ir desarrollando todas sus capacidades emocionales, etc., ¿no? Pero obviamente la maduración de alguna manera se concentra más en estas etapas, que es donde la persona está aprendiendo. Luego ya una vez que aprendió, simplemente seguirá aprendiendo, pero ya de una manera distinta. La educación debe facilitar que los educandos puedan actuar de un modo gradual, ¿no? Con madurez, con responsabilidad personal. Pero cada etapa tiene su referencia, su limitación, sus orientaciones, podríamos decir, sus metas en este sentido. No es que no vamos a exigirle a un niño que actúe con la madurez de un adulto. Esto a veces se ve, a veces, que queremos que los niños actúen como adultos, incluso a veces en la manera hasta de vestirse, ¿no? Hasta en eso a veces estamos forzando las etapas educativas, ¿no? Cada etapa tiene sus momentos, sus manifestaciones, sus exigencias. Cada situación concreta es diferente, no podemos, por tanto, actuar imponiéndonos o imponiendo etapas que no corresponden. Por eso nosotros consideramos que la educación tiene que ser flexible, tiene que evitar la imposición de comportamientos predeterminados, no el dejar al alumno espontáneamente que haga lo que quiera, no, tampoco es eso, pero lo que no podemos imponer comportamientos determinados sin respetar a la persona, sin conocer lo que les requiere cada persona. Es decir, tenemos que respetar la individualidad y la autonomía y favorecer esa libertad. Claro que el proceso va siendo gradual y el niño tiene que ir aprendiendo, obviamente, a ejercer o a vivir según su propia libertad, por supuesto. No, eso es algo que se aprende, ¿no? Y el buen educador tiene que entender que su función debe favorecer el ejercicio pleno de la libertad, dejando que cada educando asuma libremente con responsabilidad las riendas de su vida. Repito, eso va a depender de cada etapa, pero esa es la meta final, que al final, ¿cuánto nos cuesta incluso a los papás, ¿no? Que no, nos cuesta soltar a los hijos, ¿verdad? No, el hijo tiene que soltarlo, el hijo tiene que realizar su propia vida, tiene que llevar las riendas de su propia vida. No puede ser arrastrado por una carreta, un caballo que no sea él. El caballo es él y la carreta la lleva él y la dirige él. Ahí Entralgo, un autor español, señalaba 8 características estructurales y descriptivas de la personalidad humana que muestran la madurez. Primero, conformación, que es la capacidad de integrar armónica y sistemáticamente los elementos que conforman el todo, ¿no? El todo del sujeto. Fíjense qué importante. Primero, entendernos como un todo. Cada uno de nosotros es un sistema, un todo. Luego, como consecuencia de la individualidad,
y la identidad, ¿no? Yo tengo que encontrar mi identidad y yo tengo que identificarme en esa naturaleza de la que formo parte, ¿no? Esa naturaleza es la que va termina orientando mi propia identidad, va ubicando mi propia identidad. Luego la personalidad, que ya hemos señalado, porque él sigue mucho en esto a Javier Zubiri, que se refiere a la interioridad, la intimidad, la conciencia de sí mismo, de tener una identidad, una capacidad de autoposeerse a sí mismo de forma real y creativa. No simplemente como una ambición, no, de verdad, yo soy yo mismo, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, Luego la inabarcabilidad, porque una persona no puede ser explicada totalmente. Hay unos autores que hablan de que la persona es como un misterio, ¿sí? Ninguna persona puede ser descrita de una manera absoluta y total, no, porque cada persona es un verdadero misterio. Se expresa, se da a conocer, pero siempre hay algo novedoso en la persona. Inacabamiento, obvio, no puede haber, la persona siempre está en un proceso de autocreación, y va cambiando y proyectándose, cambiando sus propios proyectos también, va buscando la verdad, va buscando el amor, la felicidad, lo que sea, pero va siempre hacia adelante. De ahí viene la impredictibilidad, es decir, creo, no puede ser que la persona, aunque la conozcamos muy bien, a una persona, no podemos pretender descubrir cómo va a actuar. Eso es algo, en cada ocasión es novedoso, porque la persona puede irse autocreando, transformando, y entonces a veces puede ser que nos imaginamos una manera de ser y no es esa manera de ser. Apertura. La persona no es un núcleo cerrado, no somos algo ya perfectamente realizado, no, sino que estamos abiertos a través de la comunicación, estamos abiertos a los demás, el lenguaje nos ayuda a comunicarnos con los demás, y entonces en la medida en que nos comuniquemos con los demás, vamos a incluso a entendernos mucho mejor a nosotros mismos. Esa apertura es absolutamente indispensable. Y luego la indigencia, fíjense ustedes qué interesante ese factor, la indigencia, porque la indigencia quiere decir que no nos bastamos a nosotros mismos, necesitamos de los demás. Y por eso Aristóteles hablaba del ser humano como el hombre como un animal político, porque, bueno, es que necesitamos de los demás. Fíjense ustedes entonces esto que nos dice la Estrabio, que interesante para poder concluir un poco lo que estamos diciendo. Bueno, aquí hemos desarrollado algunos aspectos, no todos, que tienen que ver con la finalidad de la educación. Tienen la bibliografía correspondiente, capítulo 3 del libro, pero también dentro, en el libro mismo hay una bibliografía muy amplia que pueden profundizar en ella y consultarla cuando sea necesario.